Veamos entonces el modelito en acción. Recuerden que desde el principio hemos venido viendo estos estados de resultados proyectados y cómo anticipábamos que nos permite el balance ver los huecos, algo como esto desde el principio vimos, proyecciones espectaculares, vendo 250 dúplico el año 2 dúplico el año 3 con unas utilidades espectaculares y con utilidades muy chéveres desde el año 1, 39.000, 100.000, con unos márgenes ajustados a mi sector, todo muy bien. Y habíamos anticipado que el balance, cuando lo construía, me daba huecos. ¿Cómo sabe Excel si hay hueco o no hay hueco? Eso es lo que queremos recorrer ahora. Más que ustedes usar la herramienta y obviamente ella darle los resultados correctos, es importante entender por qué, cuál es la lógica detrás de que esto suceda, porque entonces eso los mete en la dinámica del flujo efectivo. Veamos ejemplos. Supóngase que de estos 120.000 fueron 75.000 en activos fijos que usted metió para arrancar y 45.000 que tenía en cash para arrancar. Esa fue la inversión inicial. Y se acuerdan que habíamos al principio dicho que de estos 39.000 que yo gané, ¿por qué no los tengo en el banco? ¿Dónde están? Y habíamos dicho que eso se había quedado de algún modo en el capital de trabajo, en cuentas por cobrar, en inventario, y se había quedado de algún modo en la inversión en activos fijos que yo explícitamente hice. Si el año uno tengo 150.000 en activos, quiere decir que invertí 75 más y para allá se fue parte del efectivo que usted metió. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo sabe Excel que aquí hay 8.000 o 60.000? ¿Cómo sabe cuánto se terminó quedando bloqueado, esperando en alguna de las partidas de capital de trabajo para entonces cuando él nivela y balancea los ladrillos, saber si me falta efectivo o si me sobra efectivo? La cuenta es matemática, digamos. Es lo que habíamos anticipado de algún modo. El ejercicio es el siguiente. Supóngase que yo tengo en este ejercicio, en este ejemplo que estamos viendo, la venta del primer año fue 250.000, el costo fue 100.000, los egresos al final fueron 175.000, y yo quiero saber cómo saber para una venta de ese tamaño cuánto del efectivo del negocio se va a quedar estacionado financiando el crédito. Y hago lo que mencionamos hace un ratico. El saldo que yo voy a tener estacionado en cuentas por cobrar dependerá de dos cosas. Cuánto vendo al año o al día, el ritmo de ventas, y dos, mi política de crédito. ¿Cuántos días de crédito estoy dando? Efectivamente, si crece uno o crece el otro, pues entonces el monto necesario se va a mover. En este ejemplo, yo había en el año vendido 250.000. Y en las cuentas por cobrar es un número que dependerá de cuántos días de crédito da usted. Yo doy, en este ejemplo, 90 días de crédito. Para saber cuánto dinero se quedó ahí, tengo que entender cuál es la venta promedio diaria. Entonces, los 250.000 los divido entre 360 y eso, que es la venta promedio diaria, lo multiplico por los 90 días, que es una premisa de entrada, el crédito que voy a dar, y entonces me dio los 62.000, que es el saldo que en el balance se va a quedar al final, producto del crédito necesario para llegar a vender lo que dije vender. De ahí sale entonces el monto en el balance. ¿Cómo sé el monto de los inventarios? Misma lógica. ¿Cuántos días de inventario por premisa, por ciclo operativo del negocio voy a tener? Y eso lo voy a multiplicar por cuánto es la inversión que yo hago en promedio en un día en inventario. Supóngase que yo tengo un costo al año de 100.000, o sea que diariamente es eso entre 360. Si yo decidí que los inventarios razonables que debo tener para vender lo que quiero vender son 30 días, pues entonces el monto que voy a haber fotografiado en los inventarios del balance va a ser 8.300. Misma lógica con el efectivo. ¿Se acuerdan que habíamos dado una premisa de yo voy a tener un saldo mínimo en tesorería, un cash mínimo para actuar razonablemente? De ahí para adelante es excedente, de ahí para abajo necesito préstamo. Entonces, ¿cuánto es la caja mínima que voy a tener como premisa?
por tesorería, por mi tranquilidad mental, versus cuánto se desembolsa en promedio en este negocio. Digamos que el negocio desembolsa 175.000 al año, entre 360, pues es eso por día, y que yo decidí que quiero tener siempre 10 días de egresos guardaditos en el banco, saldo mínimo, como premisa. Ah, bueno, entonces en caja siempre va a haber en la caja mínima operativa 4.800. Esto es lo que estoy haciendo. De este modo le estoy poniendo un número en el balance que solo dependerá de variables de entrada, porque la venta es una variable de entrada y porque las políticas de capital de trabajo son variables de entrada. Entonces el balance se construye a partir de variables de entrada. Se hace solo. Esa es la lógica. Mismo por la cuenta por pagar. ¿Cuántos días de crédito me van a dar a mí, asumo yo? ¿Y cuántos son las cantidades que yo tengo como egresos de costo? Pues si pagué 100.000 de costo, entre 360 es el diario, y digamos que como premisa en este caso no tengo crédito de proveedores, pues el saldo es cero. Pero si la premisa cambia, evidentemente el saldo cambiará. Esto es lo que estoy buscando. Y entonces el modelo de Excel o la herramienta que usted quiere usar tendrá más o menos esta lógica. Yo puse todas mis premisas de ventas, de egresos, de inversiones, de capital de trabajo, todo lo que dijimos similar a lo que hace minutos conversamos sobre el futuro de mi negocio. Y la herramienta hará entonces lo siguiente. Compongo todo lo que me dijiste en números. Si al componer todo esto, la cantidad que debo registrar como operación, como activos, es más grande que la cantidad que debo registrar como fuentes de fondo, como pasivo o como patrimonio por la utilidad que tuve, entonces lo que te estoy diciendo es que te falta efectivo. De algún modo vas a necesitar conseguir más dinero para que esto cierre. Pero si es al revés, y el producto de todas las premisas, lo que se quedó registrado en capital de trabajo, en activo fijo, en el negocio al final del periodo es menor que la utilidad y todas las fuentes de fondos que obtuve, te sobró dinero. Esta es la lógica. Por eso esto cierra. Cierra con pagarés o cierra con efectivo excedente, que me permite que se cumpla la ecuación contable de que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Para esto usamos la herramienta y lo usamos con sensibilidad posible. Si se mueve un poquito el activo, si se mueve un poquito el financiamiento, pues será mayor o menor la falta de efectivo o lo que sobra efectivo. Y la historia nos dice que no tiene que dar grandes cambios supersónicos en un negocio para mejorar la caja. Termina uno dándose cuenta que pequeños cambios inteligentes y apropiados en el precio, subiendo en el costo, bajando en los gastos, bajando, todo lo cual se traduce en mayor margen, o en menos días de cuentas por cobrar, que supone menos ciclo operativo, o en más días de cuentas por pagar, que supone menos ciclo operativo, o en menos días de inventario, que supone menos ciclo operativo. Todo eso se va a traducir en mejoras en el efectivo y por lo tanto en mejoras en la rentabilidad. Veámoslo en acción. Lo que ven ustedes es precisamente ese sencillito modelo Excel que van a tener para poder pues, jugar con él. Esto es lo que hemos visto. Los estados de resultados con las cifras que hemos puesto. Y fíjense que todos son fórmulas. Aquí nada está colocado. Todos son fórmulas. 39.000 de ganancias, 100.000 del año 2, 180 del año 3. El estado de resultados reflejado. Esto obviamente vino del módulo de variables de entrada. Más abajo está el balance. Lo que habíamos visto. Un activo a lo largo del tiempo se mueve en función de las premisas y que al principio no me sobra efectivo, pero los 2 últimos años sí me sobra efectivo. Y del lado del pasivo y el patrimonio, que tiene que ser idéntico a lo de arriba, digamos, el pasivo y el patrimonio es siempre igual al activo, los 3 primeros años tuve hueco. Entonces, en estos ejercicios sencillos, o hay hueco o hay excedente. En una primera aproximación, simplemente lo que ven a mano izquierda es cómo son las fórmulas que le pusimos a Excel para que esto camine. Lo interesante es que fluye. El estado de resultado y el balance se construyen a partir de unas premisas de entrada, que entonces en esta hojita están marcadas
en amarillo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que yo, del lado de la parte operativa, tengo que establecer cuáles son las premisas de capital de trabajo? ¿Cuántos días de crédito voy a dar por mi sector y por mi estrategia? Y digamos que cada año doy 90 días de crédito para funcionar con base en el benchmarking, con base en la referencia de mi sector. Días de venta, 90 días de venta promedio es lo que va a ser la fotografía que va a aparecer del saldo de las cuentas por cobrar, tal como mostramos hace un segundo. Mismo del lado del crédito, a mí también me dan crédito. ¿Cuánto crédito me van a dar en días? Para simplificarlo, porque intuitivamente se ve más fácil. Digamos que el primer año no me dan crédito de proveedor, no me conocen, pero el año 2 ya me dan 30 días. Y el año 3 30, y ese es el crédito que voy a obtener. Tercera premisa, inventario. ¿Cuántos días de inventario, ahora ya en función de los costos, voy a tener para poder vender lo que quiero vender sin que los costos se me vayan de la cuenta? Digamos 30 días, pero esto ya veremos que si lo cambio, sensibilizo, veo cuál es el impacto en el efectivo. Y en la cuarta variable de capital de trabajo es caja operativa, caja mínima, saldo en tesorería. Digamos que son 10 días de los egresos lo que quiero tener. Partida entonces, premisas que me construyen balance. Después hay las premisas de ingresos. Lo que está en amarillo en este ejercicio que le estoy dando es lo que se puede tocar, lo otro no se toca. Y cada uno de ustedes le tocará ajustar este modelo a sus particularidades y cambiar lo que haya que cambiar. Aquí están 5 años, pueden ser 5 meses, 5 semestres, 10 años. Lo importante es que cada quien, con base en su conocimiento del negocio, lo ajuste para que le ayude a responderse la pregunta, ¿necesito o no necesito caja a futuro? Aquí los ingresos, que eran 250.570 y 1 millón, como ustedes se recuerdan, ¿de dónde vinieron? Bueno, en este caso específico, se decidió proyectar las unidades por un lado y el precio por otro lado. Pero eso es parte de su análisis de premisas. Y decimos, por ejemplo, ¿cuántos clientes al año voy a tener? Digamos que este es un ejercicio de unidades de carga de vehículos eléctricos. Estoy en el futuro, estoy poniendo estaciones de carga de vehículos eléctricos para hacer una transición a energía más limpia en el transporte. Y digamos que yo cada año quiero poner nuevas estaciones. El año 1 voy a poner 25 y el ritmo de crecimiento año a año lo considero una variable. Pero cada año poner 10% más. Pero este número en amarillo lo puedo cambiar. El año 2 pongo 28, el año 3 pongo 30, el año 4 23 y así tengo entonces una base instalada porque se van sumando 25 estaciones, 50, 80, 100, 150 y va creciendo mi base instalada, cada una de las cuales me va a generar ingresos. En este caso, porque la gente carga, pero es porque puede ser software as a service, digamos, la mensualidad multiplicada por la base instalada de usuario, estaciones de carga, usuario, lo que sea. Por un lado, unidades, ahora por otro lado, ingreso promedio. ¿Cuánto creo en promedio que me va a entrar por cada unidad? Por la cuota que voy a cobrar por usuario, lo que sea. Digamos que 10.000 el año 1 por unidad. Y quiero que el precio crezca 10% anual. Entonces el año 3 va a ser 12.000, el año 5 va a ser 14.000. Premisas en este escenario, que es mi escenario, digamos, base. Cuando usted multiplica, como ven aquí, los ingresos, es el precio unitario por las unidades instaladas, pues tengo los 500.000, los 200.000, el millón que había proyectado. Me tomo un tiempito para entonces saber cómo proyecto lo que entra. Ahora veamos cómo proyecto lo que sale. Por simplificación, digamos que los costos y los gastos son simplemente un porcentaje de los ingresos. Los costos son el 40% y los gastos son el 30%, pero obviamente, habiendo hecho usted su análisis de lo que sale, podrá desagregar las partidas de salida en función de las partidas de entrada para minimizar la necesidad de proyectar. Y finalmente, en términos de proyección, el plan de inversiones en activos fijos. No puedo menospreciar que para vender más tengo que tener una inversión en activos. En este caso, como estoy instalando unidades, estaciones de carga, pues cada una de ellas me cuesta 3.000. Entonces el año 1 invertí 75, el año 2 invertí 75, el año 3 invertí 82, el año 5
4 invertí 99 y el año 5 invertí 100. Si no hay esa inversión en activos fijos, no hay venta. Por lo tanto, están íntimamente vinculadas. Con esto, ya proyecté lo que entra, lo que sale, las inversiones en activos fijos y las políticas de capital de trabajo, que es la inversión en capital de trabajo. Le pongo una vida útil a los activos para poder depreciar, calculo un porcentaje de impuestos sobre la renta y las fuentes de financiamiento no las toco por ahora. Son consecuencias, no son premisas. Entonces yo metí 120 al principio porque eso lo tengo de entrada, capital de arranque. Pero ¿cuánto tengo que meter después? No lo sé por ahora. ¿Tengo que pedir prestado? No lo sé por ahora. ¿Voy a pagar dividendos? No lo sé por ahora. La corrida me dirá. Y cuando corrí, resultó que efectivamente, como ven, necesito 40.000, 60.000, 30.000. O sea, hay un hueco. Ah, entonces viene la segunda parte del asunto. ¿Y cómo puedo mover ese hueco? Y vamos a jugar con hacer un corte. Ay, perdón. Yo voy a cortar arriba y cortar abajo para jugar a la sensibilidad, que es lo que viene. Aquí voy a simplemente que se vea lo que sobra y lo que falta, que es nuestra variable fundamental, es lo que sobra y lo que falta, ¿verdad? Me sobró o me faltó. Es lo que yo voy a querer. Tengo un hueco de 40, de 60 y de 30 y aquí excedentes, como en el primer ejercicio. Y entonces me pregunto, ¿qué pasaría si yo en vez de dar 90 días de crédito, suponiendo que no tiene efecto en la venta, en vez de tener 90 días de crédito, tuviese 60 días de crédito? ¿Qué anticipan ustedes que va a pasar si yo cierro los días de crédito? Si yo tengo un hueco, perdón, si yo tengo menos días de crédito necesarios para crecer, ¿el hueco va a ser más grande o el hueco va a ser más chiquito? La lógica con lo que vimos es el ciclo operativo va a ser menor, las necesidades de working capital son menores, entonces el hueco, el uso de dinero en working capital va a ser menor. Veamos si es verdad. Si yo cambio ese número ahí, por toda la lógica que dijimos, esos 40.000 que tengo de hueco deberían bajar. Pongo los 60 y efectivamente el hueco, ven ustedes aquí abajo, que bajó a 20.000. Todo lo demás cerró. El activo es 182 y el pasivo y patrimonio es 182. Todo lo demás cierra, siempre cierra. Digamos, ¿qué pasaría si me dan más crédito? ¿Qué pasaría si yo aquí, en vez de tener 30 días de crédito de cuentas por pagar, logro sostener 45 días de crédito? Este hueco que tengo el año 3 de 32.000, ¿será mayor o será menor si me dan crédito? Siguiendo la lógica, si la fuente de financiamiento sube, es como que hubiese tenido una fuente de dinero, el hueco va a reducirse. Veamos ese hueco de 32, ¿qué le pasa? Pues efectivamente baja a 15. Entonces, la lógica es qué pasaría si, y voy moviendo variables a ver qué pasaría con los huecos. ¿Qué pasaría si yo decido subir el ritmo de crecimiento y pongo que este año crecen al 25% las unidades? ¿Qué le pasaría a ese hueco de 66.000 que tengo el año 2? El hueco se transforma en 79. Si no tengo cómo financiar más, no puedo hacer esto. ¿Y qué pasaría si resulta que yo logro cobrar más? En vez de cobrar 10.000 por unidad, cobro 12.000. ¿Qué le pasaría a los huecos? Que por ahora están en 22 el año 1, 79 el año 2, 31 el año 3. El año 1 el hueco se mantuvo, el año 2 el hueco es parecido y ya el año 3 no tengo hueco. Entonces, simplemente ejemplos de sensibilizar y utilizar esto para ver de qué tamaño son los problemas y qué pasaría si alguna de estas premisas cambia para poder sentirme más cómodo en relación con el tamaño del hueco, el financiamiento necesario para entonces decidir de dónde lo saco.